de duda que me ha acompañado durante toda la reunión. Me hubiera gustado ejercer mi profesión de historiador y obviamente hacerles una exposición sobre el estado de las ideas sobre la nación en mi país, la nación, la ciudadanía, en algún momento del siglo XIX, que es lo que yo estudio. Pero cuando vi el tema, resolví hacer algo distinto y en algún sentido subversivo, y es venir a contarles una experiencia de un profesor universitario metido a divulgador de la cívica. Entonces, en realidad, lo que les voy a contar es la experiencia de cómo logramos instalar la cívica en el sistema educativo ecuatoriano hasta cuando el gobierno de la Revolución Ciudadana la volvió a eliminar. Y luego, cómo al intentar estructurar el programa y los manuales de cívica, nos topamos con algunos conceptos de las ciencias sociales, de la historia concretamente, que pretenden explicar la sociedad ecuatoriana y cómo esos conceptos pueden ser explicados a los muchachos. Nación, Estado, diversidad cultural, interculturalidad, plurinacionalidad, etc. Obviamente no voy a extenderme en la discusión de los conceptos, sino simplemente a plantearles cómo una experiencia de las ciencias sociales del país intentó ser trasladada al sistema educativo sin perder la riqueza de los conceptos y sobre todo siendo leal a un debate que todavía está en marcha, pero al mismo tiempo tratando de volverlo didáctico, de volverlo una cuestión aprehensible para los estudiantes. Entonces, ese es el intento que voy a hacer ahora. Hay un texto publicado que puede ser de ayuda, entre paréntesis, bueno, luego les contaré. He venido trayendo dos o tres de estos manuales de cívica que son los que produjimos precisamente para la enseñanza de cívica en el país. Bueno, aquí estoy acompañado de Carlos Paladines, que es también otra víctima de la reforma del ministerio, porque él estaba a cargo de hacer el programa de pensamiento ecuatoriano y lo suprimieron también. El librito se publicó en esta colección y ha tenido mucho éxito como pensamiento nacional, pero bueno, ¿para qué les contamos más tragedias? En todo caso, en el Ecuador, como en todos nuestros países, en un momento dado se volvió un paso obligatorio del sistema educativo el incluir moral y cívica. Y durante los años 30 y 40 del siglo pasado hubo un auge de la enseñanza de cívica como lo patriótico. Ayer Heraclio me libró de la responsabilidad de explicarles por qué en Ecuador la cívica consistía en odiar a los peruanos, sin que los pobres peruanos se dieran cuenta siquiera de que les odiábamos de semejante forma, porque ellos tenían su contencioso con Chile. Y entonces, pues ser ecuatoriano y ser patriota era odiar a los peruanos y jurar que los sacaríamos a patadas del país hasta el Amazonas. Y los textos de cívica, pero no estoy exagerando, se concertaban a eso, a ver cómo el país tenía una reivindicación territorial que el Caín del Sur había atropellado y que estábamos comprometidos a recuperar. Para eso teníamos que organizarnos como nación, organizarnos como Estado, obviamente armar nuestro ejército y preparar la invasión al Perú. Esa era la idea. Sabiendo de antemano que el Perú siempre fue un país más poderoso y que no podíamos hacerlo en la práctica. Entonces nos contentábamos con decir, bueno, pero nos vamos a defender cuando nos quieren quitar más territorio. La cívica entonces se transformó en un instrumento de cohesión nacional a partir de varios mitos nacionales, como el del país mestizo, como el país uniforme, que creo que en todos nuestros países es una característica común. En el Ecuador se planteó un proyecto nacional mestizo, en el cual todos los ecuatorianos teníamos que ser un poco de todo, pero una síntesis de lo indígena, de lo español, obviamente, de lo europeo, un poco de afro, lo razonablemente tolerable, ¿no es cierto? Y desde luego en una matriz, llamémosla occidental.
Por otra parte, el origen de nuestro país había sido el Reino de Quito, un legendario Reino de Quito que luego los historiadores descubrimos que no había existido. Y por fin, la idea era que teníamos un enemigo común. Esa era la cívica entonces, para lo cual se desarrollaban estos manuales. Estos manuales comenzaban con las definiciones de nación, Estado, las opciones de las formas de gobierno, república, monarquía, etc. Y terminaban pues, con largas lecturas de la Constitución y desde luego con canciones patrióticas y exhortaciones a recuperar el territorio perdido frente a la invasión peruana de 1942. Esa era la cívica que se enseñaba y que además fue eficiente, porque en el país duró el trauma nacional hasta los años 90 en forma bastante clara, en forma bastante activa, por una parte. Y por otra parte, claro, los profesores eran los agentes fundamentales de esta visión nacional, de la nación pequeña, de la víctima de América, etc. Y con este criterio pues, se armó un programa de cívica que estaba dedicado a reivindicar el territorio nacional por una parte y a cohesionar el Ecuador por otra. Claro, se veían peligros a la cohesión nacional. Un peligro era el problema regional. Como todos nuestros países de América Latina, quizá un poco más que otros, Ecuador es un país regionalizado, en que se enfrentan varias regiones, la Sierra Centro-Norte, la Sierra Sur y la costa. Así se articuló el país en 1830 cuando se fundó y ha ido tratando de hacerse y rehacerse esa relación regional que a veces se ha traducido en una pugna entre dos ciudades, Quito y Guayaquil. Entonces había que superar las pugnas regionales, condenando el regionalismo, incluso condenando lo regional, que es obviamente una barbaridad, porque la gente no ha dejado de hablar de distinta manera, de comer de distinta manera, incluso de respirar de distinta manera por los pisos ecológicos en que vivimos. Y desde luego, intentando respetar culturas regionales que son muy importantes. Por otra parte, había que solucionar el problema del indio, claro, civilizándolo, ¿no? Aquí yo ya no quisiera añadir, la conferencia anterior fue suficientemente clara sobre ese punto, ¿no? Sobre tratar de incorporar a los indígenas a la civilización, incluso prohibiéndoles con castigos hablar su idioma en la escuela y poniéndoles los uniformes y cortándoles el pelo para que sean aseados, para que no anden con esas trenzas que ahora son el orgullo de los indígenas ecuatorianos, al menos de algunos de ellos. Pues claro, en ese marco la cívica tuvo un auge, pero tuvo también un decrecimiento. ¿Cuándo se produce eso? Cuando a partir de los años 70 y 80 el gobierno militar establece un nuevo currículum en el cual se enfatiza la educación técnica, se va rompiendo el esquema de enfrentamiento confesional que era el que primaba en la sociedad ecuatoriana, en la política ecuatoriana de conservadores y liberales. Se moderniza la sociedad y entonces se comienza a plantear el tema desde otra perspectiva. Y el eje de la derecha e izquierda no es si yo soy conservador o liberal, sino si yo estoy a favor o en contra de la participación o no del Estado en la economía. En ese sentido, claro, se da un proceso de modernización, se ve que hay que superar el problema con el Perú, se ve que nuestras raíces históricas no están en el Reino de Quito, que hay que construir un país más articulado regionalmente, respetando las diferencias regionales. Es decir, comienza a surgir un proyecto nacional de la diversidad. Y claro, en ese proyecto nacional de la diversidad, esa enseñanza de cívica se vuelve anacrónica. Y entonces, claro, la cívica se transforma en la clase para la cual se utiliza para que vaya a repasar la banda de guerra o para que se hace el cumpleaños del dirigente del curso o se hace la elección de reina. Y luego, claro, como los alumnos viven atormentados por las fechas, los nombres y las canciones patrióticas, que por otra parte terminan siendo objeto de la burla, muchos estudiantes ya de 17, 18 años que más o menos saben lo que había pasado, entonces, pues la cívica cae en desuso, se deja de enseñar cívica o se la tiene ahí congelada. Cuando el Ecuador se apresta desde los años 90 a enfrentar de nuevo el tema territorial con Perú, por una parte, cuando por otro lado se da una insurgencia del movimiento indígena que reclama el reconocimiento de las diversidades, cuando tenemos una selección nacional llena de negros que nos hace visibles en el mundo,
y que además resulta que es lo único bueno que nos había pasado en años en medio de una crisis que los gobiernos habían provocado. Pues resulta que los indios y los negros habían sido actores de la política nacional, actores de la sociedad nacional, pero en la práctica, no en el discurso. Y entonces ahí pues comenzamos a repensar la nación ecuatoriana. Y para entonces también comenzamos un proceso de reforma del sistema de bachillerato en el Ecuador. El Ministerio de Educación que encargó a la Universidad Andina, la cual yo ejercía el rectorado hasta ahora, un programa de cómo hacemos para reorganizar el bachillerato. Y entonces hicimos un proyecto piloto que se aplicó al final en 200 colegios en el país, en que el bachillerato, que es la última fase de la educación, hay 10 años de educación básica y luego 3 de bachillerato, para entenderlos. Estos 3 de bachillerato iban a contener una reorganización de lo que llamamos educación para la ciudadanía. Y la educación para la ciudadanía, pues educación para la democracia, perdón, tenía 3 asignaturas obligatorias en todas las formas de bachillerato. Una, cívica; 2, realidad nacional; y 3, educación ambiental. Entonces, no sé si pueden ver, aquí están incluso los manuales que estaban anunciados, publicados por el Ministerio: cívica, realidad nacional y educación ambiental. No pude traer porque desgraciadamente está agotado el de realidad nacional, y el de educación ambiental no lo tenía a la mano, pero se estableció entonces que para la enseñanza de este elemento, digamos, nacional, de identidad, etcétera, había que incluir esas 3 asignaturas que tenían cada cual su plan de estudios, pero estaban articulados en lo que se llama educación para la democracia. Cuando nos tratamos de, bueno, yo en este caso no tenía sino la responsabilidad de ser un animador, pero me metía a una reunión para que, cómo íbamos a hacer el programa de cívica. Terminé siendo relator del programa, y les cuento así en forma absolutamente accidental: cuando hice un buen esquema que les gustó a los circunstantes, terminé siendo el autor del libro. Yo no había pensado que eso hubiera podido suceder. Un libro que tiene cierto éxito, se han hecho varios miles de ejemplares. Y claro, ¿cómo hicimos el plan de estudios? Entonces ahí vino el problema. Repetimos las definiciones de nación, Estado, ciudadanía en la primera parte, y luego enseñamos la estructura del Estado ecuatoriano con la lista de los ministerios a los estudiantes, y luego en tercer lugar les enseñamos las obligaciones cívicas, que ese era el esquema que se había sugerido, o buscamos otro esquema. Entonces, en la búsqueda del otro esquema, en una discusión colectiva muy intensa, en la cual participaron muy activamente los maestros, porque esto fue lo importante. Los maestros en Ecuador, como creo que en otros países, no generan mucha teoría educativa. Los maestros no discuten ni siquiera la historia de la educación, no tienen mucho que aportar en este tipo de reuniones como las que estamos ahora. Los maestros vienen a oír. Es así, porque no es su función. Pero en cambio los maestros sí saben lo que enseñan, y sí saben cómo enseñan, y sí saben qué pedirle al que redacta los textos, al que redacta los programas, qué hacer. Entonces nosotros hicimos una consulta muy amplia, y con los maestros fuimos terminando de definir un esquema distinto. El esquema distinto se plantea en estos siguientes términos. Primero, la primera parte responde a la pregunta: bueno, ¿quiénes somos los ecuatorianos? Pues no comenzamos definiendo nada, sino describiendo la sociedad ecuatoriana. Entonces, claro, comenzamos planteando que este es un país de diversidades, en medio de una diversidad geográfica enorme, mucho mayor que Brasil y Canadá, ciertamente, porque Ecuador es un país de enorme diversidad geográfica, pese a su reducido tamaño geográfico, es decir, en términos de kilómetros. Pues en medio de eso describimos también una gran diversidad étnica. Pues la primera diversidad es la diversidad étnica, y comenzamos por el principio, describiendo a los pueblos indígenas, que son los primeros que llegan, con sus realidades, etcétera, y sus organizaciones hasta la actualidad. Luego el hecho del mestizaje. Los europeos son los que llegan luego y van generando el proceso del mestizaje, que no se ve desde la perspectiva triunfalista de que somos la mayoría y por lo tanto los demás tienen que parecerse a nosotros, sino el mestizaje con todas sus tragedias y sus ambigüedades, con todo lo que eso significa, con todo el contenido del discurso colonial que supone el mestizaje también. Aunque en mi país hay toda una discusión con
Esther estábamos hablando precisamente de eso, de que en Ecuador hay una discusión como en Bolivia. En Bolivia ganaron los fundamentalistas, en Ecuador ganó algo más sensato, y es decir, si podemos, cuando se hace el censo, autodefinirnos como mestizos. En Ecuador se ha hecho esa autodefinición y más del 70% de la población se definió como mestiza. En Bolivia le prohibieron esa posibilidad a los bolivianos y ahora esa posibilidad no existe. Esa es una realidad. Bueno, hay sus razones, no se lo han hecho de locos tampoco, pero en todo caso, esta realidad del mestizaje se la ve en su complejidad y también en sus diversidades internas. Luego los afroecuatorianos o afroandinos, y luego todo el tema de la migración, que no solamente es un tema del origen de la población, sino un tema actual. En el Ecuador hay una enorme cantidad de familias muy pobres, incluso que tienen parientes en España, en Italia, que tienen parientes en Estados Unidos, que tienen que entender el problema de la movilidad y la migración. Entonces esa es la primera parte. La segunda parte es el problema territorial, cómo se ha constituido el territorio del país, pero no solamente visto cómo nos han robado todos los vecinos, claro, colombianos incluidos, porque somos víctimas del continente, brasileños, colombianos, todos nos han robado, no es eso, sino al revés, cómo se ha ido constituyendo el territorio nacional, que más bien va creciendo, al revés, ¿no? Cómo el Estado nacional va controlando el territorio, cosa que sucede en Colombia y sucede en todos los demás países. En realidad sucede al revés. De un millón de kilómetros cuadrados que se supone teníamos al iniciar, lo mismo pasa en Bolivia. Cuando me tocó ser profesor en Bolivia me topé con la misma realidad, y en el Perú resulta que también los peruanos creen que les han robado el territorio. Entonces resulta que tenemos que llevarnos la mitad del África para pagarle a todo el mundo las deudas que cada quien tiene, porque los chilenos, que son los expertos en robarse el territorio de los vecinos, resulta que también dicen que les quitaron la Patagonia a los argentinos. Los argentinos les culpan a los ingleses de haberse robado las Malvinas, y por último de que este país arbitrario, que es la banda oriental, terminó siendo un país aparte cuando debió ser Argentina. Entonces, o sea, no es que aquí los ecuatorianos seamos los únicos. El rato que comienza la discusión, comienza uno a entender toda esta lógica territorial, que no está sino en el discurso nacional, precisamente en los imaginarios nacionales, y que ha justificado muchas de nuestras rencillas como países. Ahora, vemos la cuestión territorial ya no solamente desde la perspectiva, insisto, de las guerras o los límites, sino de cómo ha crecido el territorio, de cómo se ha constituido el avance del territorio a través de la presencia del Estado, del sistema educativo, del ejército, las carreteras, etc. Luego, claro, vemos una realidad que en Ecuador, como en otro país, es muy importante. Aquí los colegas colombianos les he oído repetir mucho el tema, que es la presencia de la iglesia. En Ecuador es todavía más importante el tema de la iglesia. Es decir, cómo de un país que era el único en el mundo, que ni el Vaticano tenía esa norma, para ser ciudadano se necesitaba ser católico, llega a una revolución liberal muy radical que pone el divorcio en 1902. Entonces, ese país en donde hay un avance del laicismo tiene que ser explicado, y las diversidades religiosas que eso implica. Y luego, claro, aparte de todas estas diversidades, yo advertí precisamente a Amanda el día de ayer que no están las de género, porque las compañeras militantes feministas dijeron que querían que esas cosas vayan en otra parte del programa, por eso no están. Pero claro, terminamos con el problema de la pobreza, porque no podemos aislar esto. Entonces, esta es la realidad, es un país de diversidades y un país pobre. Pero claro, ¿cuál es la vocación de unidad de este país? Encontramos uno de los ejes de la vocación de unidad de este país en el desarrollo de la interculturalidad. Entonces, una propuesta fundamental del texto es que hay que desarrollar la interculturalidad. Ahora, el término interculturalidad tiene un conflicto con el término plurinacionalidad. Hay algunas personas que dicen que son dos caras de la misma moneda, que a la larga son lo mismo. Bueno, quienes hemos trabajado esto con cierto detenimiento, vemos que son dos alternativas de visión nacional. Una visión de corte más integrativo, que es la visión intercultural. La interculturalidad de nuestros países nazcan interculturales, los países nacen multiculturales, se hacen, pueden hacerse con un trabajo, con un proyecto político expreso, se pueden hacer interculturales, pero eso es un camino que hay que recorrer. En cambio, que la plurinacionalidad supone el reconocimiento de derechos, el reconocimiento de sujetos sociales como nacionalidades o naciones, fundamentalmente a los indígenas, pero eso también implica, y de hecho ha sucedido en el mundo, que se traslada del otro, que el malo ya no es el Perú, el malo ya no es
ya no está afuera, sino el malo está dentro. Entonces, las naciones terminan, la nación es perversa, ¿no? La nación no es nada inocente. El término, cuando uno desarrolla elementos nacionales, la nación tiene que definirse frente al otro. Cuando el otro está dentro del mismo país, terminan creando los elementos de disolución que ya se han dado. ¿Qué pasará en Bolivia y qué pasará en Ecuador? No sé, pero sí sé qué pasó en los países que se han declarado plurinacionales, que son 3 y ya no existen: la Unión Soviética, Checoslovaquia y Yugoslavia. Ningún otro país del mundo se ha declarado plurinacional, por si acaso, ¿no? Entonces, estos temas, bueno, los discutimos entre académicos. ¿Cómo los planteamos a los estudiantes? Entonces, ahí hay un tema serio. Entonces, hemos planteado que la interculturalidad es una propuesta nacional, y esa sí es más defendible y se la puede explicar, al margen de si estamos o no de acuerdo con tal o cual definición de plurinacionalidad. Ese punto no se pronuncia. Y lo otro, claro, es el tema de patria. ¿Qué es la patria? Entonces, es un problema complejo, serio. ¿Por qué? Porque la patria tiene siempre un contenido. En nuestros países la derecha ha sido más bien patriótica, ¿no? Aquí en Colombia hay una tradición patriótica de la izquierda, que es bien interesante. En otros países no tanto. Pero, entonces, el problema que tenemos ahí es cómo vendemos una idea de patria a principios del siglo XXI a los estudiantes, que están en el internet, que tienen otras preocupaciones, que ven la globalización de otra manera. La segunda parte del programa, obviamente del texto, se refiere fundamentalmente a un hecho, y es: la primera parte se llama Ecuador, unidad en la diversidad. La segunda parte es la identidad nacional. ¿Qué es el Ecuador? Y entonces ahí sí se comienza haciendo una discusión sobre la nación, pero no a partir de definiciones de los autores fundamentalmente europeos, sino a partir de cómo se construye la nación. Pues la idea es hacer una descripción de cómo se da el proyecto nacional ecuatoriano, aclarando que no comienza con el oso de las cavernas, o que no comienza con la conquista indígena, porque la idea, claro, es que había un reino de Quito que estos peruanos conquistaron. Esa era la idea, ¿no? Pues resulta que si el reino de Quito no existió y esos peruanos resulta que no eran peruanos, y resulta que los 2 últimos emperadores del Tahuantinsuyo nacieron en el Ecuador, o sea, son ecuatorianos. Es cierto, ya la idea de que los incas son los invasores ya no funciona, ¿no es cierto? Porque resulta que los incas también hemos sido nosotros. Entonces, en esa idea, entonces nosotros trasladamos el principio de la nación a donde debe estar, al acto fundacional de la independencia. Entonces, invocamos la historia para los orígenes de la nación. Y entonces, claro, ahí hay una idea de cómo se desarrolla la nación ecuatoriana como nación, en primer lugar, y luego, claro, está el tema de los símbolos nacionales. Hay una discusión, claro, explicarle a la gente la bandera, el escudo, el himno, pero otros símbolos nacionales, ¿no? En el caso del Ecuador, un galápago, por ejemplo. En el caso del Ecuador, ciertamente, los Altos Andes, la selección nacional, o los santos nacionales, ¿no? Santa Marianita, o la Narcisa de Jesús, los santos, ¿no? U otros símbolos nacionales como la geografía, ¿no es cierto? Para nosotros tan importante, por ejemplo, el río Guayas, o el Chimborazo, que está incluso en el escudo nacional. Entonces, todo esto de la identificación con los símbolos es importante, y desde luego el problema de los héroes. Porque por un lado tenemos una tradición en que los héroes son estas personas intangibles que se han sacrificado por la patria, y por otro lado son la idea de que héroes solamente tienen los de países del primer mundo. No podemos nosotros tener héroes. Entonces, claro, hay que explicar a los muchachos, a los estudiantes, qué mismo es esto ser un héroe. Y eso es un problema complejo, porque ya no se cree que Abdón Calderón, en nuestro caso, y el Libertador Simón Bolívar eran mejores que Massinger. Eso es bien difícil. Pues ese problema lo afrontamos al enseñarse. Y desde luego, al último, viene el problema de que nosotros incluso tenemos un problema de que ya no tenemos un símbolo nacional que es la moneda, pues, en donde estaban los héroes y las heroínas. Ahora, cuando uno ve la cara, fíjense ustedes, yo saco la moneda ecuatoriana y me encuentro con la cara, aquí está, ¿no es cierto?, con la cara de Jefferson, ¿no?, en el billete de A20, y claro, por aquí ha de haber uno de A10, bueno, esto es al revés, ¿no es cierto?, Hamilton está aquí,
Y claro, hasta aquí Lincoln el día 5. Es un problema de la dolarización, no vayan a creer. Como nuestra gente no se identifica ya con esas figuras que se encuentran en los billetes. Entonces ese es otro problema que hay que resolver, la simbología. Luego tenemos, claro, aquí el último punto, que es ¿qué es el ecuatoriano? ¿Qué es lo nuestro? Entonces ahí sí comienza el problema de la apropiación de los símbolos. ¿Qué es nuestra comida? El ceviche, sí, pero no es el ceviche peruano, obviamente. El ceviche peruano es otra cosa. El ceviche ecuatoriano es un ceviche cocinado, para comenzar, pero se encuentra en todas las regiones del país. Entonces resulta que hay unos pocos platos de la comida nacional que son comida nuestra, es lo nuestro. Casi todo andino, ¿no? Con maíz y papas. Entonces vamos descubriendo lo nuestro a partir de la comida, a partir de las expresiones culturales populares, etc., ¿no es cierto? Una Virgen de Quito, por ejemplo, que es un símbolo muy característico, viene a ser también nuestro. ¿Por qué? Pero ahí viene el problema. Lo que es de la cultura indígena es nuestro de todos, ¿sí o no? Es un problema de apropiación muy serio. La minga, por ejemplo, es una institución indígena, es nuestra, claro, porque los barrios mestizos más elegantes de Quito siguen haciendo mingas. La minga se ha apropiado a la sociedad ecuatoriana de esa realidad. Bueno, también tenemos otros casos, como la procedencia de la música, que viene de los afro más bien, ¿no? En fin, no voy a avanzar en esto, pero terminamos con un nuevo imaginario nacional. Esa es en definitiva la idea de plantear. Y el tercero viene, ahí sí, democracia y derechos ciudadanos. En primer lugar, un intento de explicar qué es la democracia a partir del concepto de participación, de que los muchachos y las muchachas de esa edad lo que tienen que entender que la democracia es participación y responsabilidad. Luego, claro, viene el tema de los derechos fundamentales. En la Constitución no nos interesa fundamentalmente que la gente entienda todos los artículos en que están las atribuciones de la Asamblea Nacional o de la legislatura, sino cuáles son los derechos y cómo se ejercen. Luego, la protección de los derechos y las responsabilidades. Eso en el último capítulo de esta segunda parte. Y una tercera parte del programa que se refiere al Estado ecuatoriano y la comunidad internacional. Ahí sí hay un artículo sobre la organización, un capítulo sobre la organización del Estado, la función de cada poder del Estado, muy sucintamente, y luego el Ecuador en el escenario internacional, la participación del Ecuador en la integración, la participación del Ecuador en los tratados internacionales, etc. Bueno, ese es el programa de cívica que diseñamos. El programa de Realidad Nacional consolidó lo que se veía en varias asignaturas sueltas, que a la larga permite darle al país al estudiante una foto de cómo funciona el Ecuador. Y por último, la cuestión ambiental, muy importante, incluso nos dieron un premio por eso, un premio iberoamericano, porque fue el primer país que introdujo en el currículum educación ambiental, que implica no solamente, claro, temas estrictamente biológicos, sino también todo el discurso de los derechos de la naturaleza que están en nuestra propia Constitución. Bueno, así se planteó el asunto, funcionó durante un tiempo, se emitió una ley en ese sentido, y cuando se iba a comenzar el proceso de generalización de esta experiencia, el gobierno nacional estableció un nuevo currículum con otros criterios, sin consultar a nadie, por cierto, todo el mejor estilo de nuestro gobierno actual, muy autoritario. Suprimió estos elementos de educación para la democracia, dijeron que había que poner más bien educación para la gestión, educación para la y más computación. Entonces lo sacaron, pusieron una mezcla un poco absurda ahí de educación que se llama educación para la ciudadanía, que mezcla todo. Suprimieron la educación ambiental, claro, una educación para el emprendimiento se llama, que es como hacer su propia empresa, además una estupidez del tamaño de la catedral de Cuenca. ¿Y en qué año, perdón? ¿En qué año suprimieron esto? En el año 2011, sí, en el año 2011. Hay toda una documentación al respecto, una pelea. Ahora estuve precisamente con nuestro embajador desayunando, que era ministro en esa época. Él hizo la reforma y su sucesora se encargó de deshacerla, y entre ellos de desmantelar el plan de estudios. Bueno,
Ahora, pues estos libros han quedado ya como una especie de testimonio, pero acontece que hay una cuestión, que mientras tanto la OEI la hace para los 4 países, y entonces está aquí claro: Perú, se llama el libro Perú, Democracia y Sentidos de Futuro; Bolivia, plural, diversa y unida; Colombia, por un país humano y plural; y Ecuador, patria de todos, con un subtítulo que dice Identidad Nacional, Interculturalidad e Integración. Este libro es una reedición reajustada de este, que ya está orientada fundamentalmente para la lectura de los profesores. Entonces, lo que hemos producido es un material para que el profesor pueda orientarse un poco en la enseñanza de educación para la democracia en nuestros 4 países. Le he traído 2 colecciones, una voy a ver qué hago con ella, la otra voy a dejar en la biblioteca. Obviamente el libro fue lanzado aquí en Colombia, se dejaron unos cuantos ejemplares y el libro sobre Colombia ya desapareció de la librería panamericana. Cuando yo incluso quise comprarlo, ya no había. Ahora hay que hacer todo el trámite de importación, lo cual es un problema mayúsculo cuando se trata de mover libros entre nuestros países. Bueno, entonces quería contarles esta experiencia. Hasta eso hemos llegado. Vamos a seguir luchando por el restablecimiento de la cívica, desde luego, y por la educación para la democracia en nuestro país. Creo que lo lograremos, pero habremos perdido casi una década. Habremos perdido casi una década, porque ese no es un problema solamente de esta naturaleza, ¿no? Quisiera, a los entendidos aquí, los hay, me imagino, más en el tema educativo, hay una disputa muy seria entre la naturaleza de la enseñanza, ¿no? Mientras en el país se había hecho un planteamiento de educación por competencias que está bastante divulgado en el mundo y que puede defenderse racionalmente, ¿no? El gobierno ecuatoriano lo ha planteado que no es por competencias, sino por sí, no se llama destrezas con criterio de desempeño. O sea, no se mide las competencias del momento no se hace a partir de competencias del currículum, ni se mide a partir del rendimiento por competencias, sino que lo que se ha hecho es un planteamiento que mide básicamente destrezas con criterio de desempeño. O sea, se ha reducido el concepto de la educación a la generación de la gestación de destrezas. O sea, uno de los elementos fundamentales de la educación no es la crítica, ¿no es cierto? Hay que domesticar a los alumnos para que sean buenos miembros de la maquila, para que vayan al sector productivo. Ustedes me van a decir, ¿eso hace correr así? ¿Por qué? No lo entiendo, no tengo una explicación. No tengo una explicación, porque se supone que esos gobiernos progresistas hacen algo en esa línea. En Venezuela han hecho algo bien o mal en esa línea, pero resulta que en Ecuador han hecho todo lo contrario. Han hecho toda la agenda neoliberal. ¿Por qué? No entiendo. Bueno, yo quisiera decirles que entonces lo que hemos tratado, y con esto concluyo, es de trasladar al sistema educativo las preocupaciones fundamentales de la definición del proyecto nacional ecuatoriano, que tiene que ver con la unidad en la diversidad cultural, con la integración regional, con lo que es el papel de un país, de un pueblo pobre, de un pueblo pobre en un país rico, lo cual es muy del tercer mundo, y desde luego plantearse el problema de todas estas diversidades en el marco de la unidad, y luego plantearse el problema de cómo esto construye una nueva idea de patria, una nueva idea de nación plural, una nueva idea de valores nacionales, de un imaginario nacional distinto, de un imaginario nacional hacia el futuro, que además no puede ser ni mucho menos la agenda de un gobierno, tiene que ser la agenda del país, porque los gobiernos pasan y deberíamos tener un proyecto de más largo aliento que permita que estamos de acuerdo en mínimas cosas, en el cambio del gobierno las mantenemos hacia adelante. Entonces, en cómo estos conceptos hemos tratado de trasladarlos, estos conceptos difíciles y complejos, el propio concepto de nación es un concepto polisémico muy difícil, los conceptos de Estado, etc. Obviamente en esta cívica no hay una discusión sobre la forma de gobierno, no se discute el tema de si es monarquía o república, porque, por ejemplo, ese es un tema irrelevante. Ahora, con la abdicación del rey de España, obviamente me imagino que van a estar discutiendo eso, pero
Para nosotros eso no era relevante. Cuando yo estudié cívica nos pasamos como 3 clases explicando la diferencia entre monarquía y república y nunca me quedó claro el asunto. Luego, claro, en el eje de todo eso está el ejercicio democrático, está el ejercicio de la democracia y las formas de participación. En suma, no se puede enseñar cívica, porque es una práctica. Lo que se puede es entregar a los estudiantes una serie de elementos para que en su momento puedan ejercitarse como ciudadanos y ciudadanas, pero no se puede medir la cívica como se mide el rendimiento con las pruebas PISA o como se mide el rendimiento con los temas que tienen que ver con la lectoescritura. La cívica tiene que tener otras características. Obviamente hay que evaluar los contenidos, porque la gente tiene que saber algo sobre los símbolos nacionales. Eso es todo. Bueno, estoy con 0 minutos, pero ya no quería decir nada más. Muchas gracias, y esto es un aporte muy, en principio,